Listo, ya empezó la verdad. Cierra las patas o échala para allá. Buenos días. Nos encontramos acá reunidos con mi compañero Julián Montoya Posada y yo, Juan Carlos Morales, para hablarles del conocimiento pedagógico relacionado con el conocimiento de los estudiantes. Vamos a tratar de explicar con unas preguntas lo que entendemos y lo que consideramos importante acerca del conocimiento pedagógico, los conocimientos previos, el contexto socioeducativo y las diferentes metodologías que tienen los profesores para enseñar y los estudiantes para aprender. Para eso vamos a realizar una serie de preguntas, las cuales mi compañero y yo vamos a responder. Buenos días, mi nombre es Julián Montoya Posada. Esta charla la vamos a hacer enfocada en el documento, conocimientos necesarios para la enseñanza y a su vez nuestra experiencia a lo largo de este recorrido en la universidad y nuestra experiencia con los estudiantes. Listo, vamos a ir proponiendo preguntas y vamos a irlas resolviendo de forma resumida y dando nuestra opinión personal en cuanto a la respuesta para que sea más personalizada y sea comprendida de una mejor forma. Entonces, Julián, primero que todo, desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que es el papel del profesor en la enseñanza a los estudiantes y cuál es el punto principal o cuál cree usted que es la característica que deben tener los estudiantes en cuanto al aprendizaje? Listo. Pienso que el rol del maestro debe ser un guía. Pienso que el maestro debe ser un guía, ya que él debe tanto conocer las características propias y particulares de cada estudiante para que de esa forma él pueda organizar su metodología, su didáctica, para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos de la manera más propia para él, porque todos tenemos en cuenta y sabemos que todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Algunos somos más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos. Entonces, el que cada maestro conozca las particularidades de cada estudiante hace que el proceso de enseñanza pueda ser más significativo y pueda darse de una forma más natural y amena. Y en cuanto a los estudiantes, pienso que lo principal es la motivación. O sea, el hecho de que ellos verdaderamente vengan, sea al aula de clase o en la universidad como estamos nosotros, vengan con una motivación, ya que eso va a permitir de que el proceso educativo se dé de una mejor manera, porque cuando no hay una motivación, cuando no hay un objetivo claro en cuanto a algo, es muy difícil que verdaderamente se den las condiciones y se realicen las acciones para poder lograr lo que queremos, que es una evolución, tanto desde la parte mental, psicológica y social. Me parece muy interesante lo que mencionas, sobre todo por la motivación. Y pienso también, agregándole algo, es que independientemente del nivel educativo en el que uno se vaya a desempeñar como maestro, debe adaptar sus conocimientos y sus metodologías para que dicho conocimiento se dé de la mejor forma. Ejemplo, si se le va a dar clase a unos niños de preescolar, no se pretende, o sea, no puede uno pretender enseñarles, así sea un conocimiento, digámoslo, complejo, en el sentido de, digamos, un conocimiento de ciencias, digamos, de sumar, de matemáticas, por ejemplo, sumar, hacer ese tipo de cosas,
de la misma forma como nos lo han enseñado a nosotros o de la misma forma, digámoslo, que se le enseña a un niño mucho mayor. Pienso que para estas edades lo ideal sería que se le realizara con juegos, por ejemplo, enseñarles a sumar, pero no cogiendo un papel y una hoja y vea, 1 más 1 es 2, sino más bien realizar juegos, como por ejemplo juegos con pelotas, juegos con aros, o ya por descarte, o por descarte no, más bien por metodología, una metodología más, digámoslo, más enfocada, podría ser cosas que lleven pintura, cosas que lleven diversión a los niños, que a su vez tengan una motivación extra para que el niño se estimule. Porque algo que ocurre en todos los niveles de aprendizaje, incluso en el estado universitario, es que el estudiante no se siente estimulado a aprender, sino que se siente obligado, se siente condicionado. Entonces muchas veces lo que aprende no es un conocimiento significativo, sino es un conocimiento, digámoslo, muy robótico, un conocimiento de esto, pero muchas veces no lo aplica en su vida, en su carrera, en su vida cotidiana, debido a que no es algo significativo, es algo que solo se aprende por un estímulo que es la nota, más no se aprende por un estímulo que es el conocimiento. Julián, ¿cuál sería la primera pregunta para iniciar ya de lleno con los temas del podcast? La primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de los saberes previos o ideas previas de los estudiantes? Primero voy a dar mi punto de vista y luego tú das tu apreciación, listo. Considero que como maestros debemos tener en cuenta varios aspectos a la hora de dar un nuevo aprendizaje. Uno de esos es los conocimientos previos, sea como sea, o sea en el nivel educativo que estemos, todos tenemos experiencias vividas, las cuales ayudan a que el conocimiento se relacione con la vida cotidiana. Entonces considero que como maestro, lo primero que debemos hacer con un grupo de estudiantes es a grandes rasgos, porque no creo que sea posible uno conocer todos los detalles de la vida de cada estudiante, pero sí a grandes rasgos saber qué tipo de experiencias han vivido en la vida, qué tipo de vida han llevado, dónde se han forjado, dónde la familia, y ya en base a eso empezar a preparar las clases y a preparar los conocimientos que se les van a dar a los estudiantes. Es decir, si yo estoy en una zona rural, lo primero que debo hacer es conocer la zona rural y ya en base a eso puedo dar mis clases. Por ejemplo, cuando hago una clase de matemáticas, no voy a ponerme a darles ejemplos que ellos no comprendan, más bien les voy a dar ejemplos que ellos pueden que hayan visto en su vida cotidiana. Lo mismo pasa con los niños, pero en un contexto no tan marcado. Uno se fija o uno trata de tener como esa visión de qué cosas es familiar para los niños y en base a ello prepararles la clase. Un ejemplo de los dos contextos puede ser un chico que se ha criado en el campo, va a conocer de animales, de frutas, de pájaros, de diferentes cosas. Entonces cuando se realice una clase, uno le puede relacionar ese conocimiento con ese saber previo, que es ya el conocimiento de todo el contexto que lo rodea. Ya digamos un niño que no tenga ese contexto, por ejemplo, un niño que se haya criado en la ciudad,
uno le puede hacer el contexto con cosas que él haya podido ver a lo largo de su vida. Un ejemplo, un niño que se haya criado en la ciudad, uno le puede decir, pueden ser edificios, pueden ser carros, pueden ser juguetes, pueden ser diferentes situaciones que él puede que sean cotidianas para él. Listo, si yo pienso que las ideas previas tienen una gran trascendencia en el proceso educativo. Y basándome en lo que dice Schulman, él plantea la necesidad rotunda de que los maestros tienen que conocer, no a profundidad, pero al menos tienen que conocer mínimo las características particulares de sus estudiantes. Estas son tanto de orden físico, psicológico y social. ¿Esto por qué? Al conocer las características que tiene cada estudiante, él va a poder generar un ambiente pedagógico mucho más ameno, en el que el estudiante va a tener no solo más motivación, si ya viene con alguna motivación de por qué está estudiando, por qué está en el colegio, está en la universidad, se le va a sumar la motivación de que el ambiente que le está creando el profesor va a ser muy rico en estímulos, le va a permitir generar muchas experiencias que, combinado con las ideas previas que él trae desde su contexto particular, donde vive, las personas con las que se relaciona, cómo lo han criado sus padres, todas esas ideas previas y ese conocimiento previo, ese bagaje que él trae, se va a combinar con ese ambiente que le va a generar el maestro y va a permitir que ese conocimiento pueda evolucionar de una manera muy significativa. Entonces pienso que es fundamental que el maestro tenga la actitud, o sea, porque pienso que el tema de conocer verdaderamente las características del estudiante es un tema de actitud y de que verdaderamente el maestro le preste el interés y diga, bueno, este estudiante que me está mostrando, desde su lenguaje no verbal, desde sus actitudes, desde cómo se comporta, sus características físicas, su apariencia, y no desde la parte superficial de decir, es que él viene de esta forma, es de tal estrato, viene de la finca o viene de la ciudad, sino en esas cosas sutiles que muchas veces no prestamos atención, podamos verdaderamente conocer algo de la esencia de ese ser con el que nos estamos conectando en el proceso educativo. Entonces, por eso pienso que las ideas previas son rotundamente importantes a la hora de verdaderamente generar un proceso de enseñanza. Ahora, ya que hablamos de las ideas previas, me gustaría que habláramos de los modelos mentales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influyen los modelos mentales en el proceso de la enseñanza? Es una pregunta muy interesante porque según Greca y Moreira en 1998 señala la importancia de identificar los modelos mentales de los estudiantes, sobre todo en los conceptos científicos. Por ejemplo, si un estudiante que no tiene la actitud, primero que todo, o que no tiene como ese contexto en el que se le puede enseñar, se le van a dar clases de, por ejemplo, ciencia, de biología. ¿Él qué va a hacer? Él va a llenar su cuaderno de cierto conocimiento, pero no lo va a aplicar a su vida diaria. No va a tener como esa condición, esa capacidad de relacionar lo que aprende con lo que vive diariamente. Entonces considero que, como lo mencionamos anteriormente, es importante conocer cómo aprende el estudiante y de qué forma lo relaciona con la naturaleza. Y lo otro es que si vamos a educar a unas personas que a futuro van a tener una profundización en esa educación, debemos trabajar en crear modelos mentales que sean útiles y que sean aprovechables a largo plazo. Es decir, no vamos a decirle el amarillo más el azul hacen verde, sino que le vamos a enseñar el por qué ocurre esta situación, no solamente para que él sepa cómo se hace el verde, sino para que él vaya desarrollando la capacidad de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento más profundo, de que sepa de que si mezclo dos cosas va a resultar otra, no necesariamente colores.
Entonces creo que no solamente la importancia de los modelos mentales que el estudiante posee, sino la capacidad que nosotros tenemos como maestros para que ellos desarrollen modelos mentales nuevos o para que desarrollen formas de pensamiento que les sirvan a futuro y influyan de una forma positiva en su conocimiento. Listo, sí, estoy muy de acuerdo. Pienso que debemos, como maestros, generar varios puntos. El primero sería reconocerlos. O sea, durante nuestra clase y la metodología de enseñanza que utilizamos, tenemos que crear la manera de poder reconocer esos modelos mentales que tienen los estudiantes independientemente del tema en el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con deporte, por ejemplo, fútbol, baloncesto, o en el tema de las ciencias naturales, la anatomía del cuerpo, la célula, tenemos que construir una herramienta o durante nuestra clase mediante juegos, mediante diferente tipo de herramientas o métodos, reconocer esos modelos mentales que tienen los estudiantes para poder aprovecharlos. No necesariamente cuando incluso creamos que ellos están errados en cuanto a algún tema, no deberíamos decirles, no, esto no es así. Deberíamos primero buscar el por qué. ¿Por qué ellos tienen esa concepción? Porque el modelo mental es una concepción que ellos tienen ya arraigada dependiendo de las experiencias de vida que han tenido, el conocimiento que han adquirido en los grados anteriores. Entonces, primero debemos reconocerlo. Y segundo, debemos aprovecharlo y trabajar sobre este para que este pueda evolucionar y llegar hacia lo que queremos nosotros, dependiendo de lo que esté en el contenido curricular, en el plan de área, por ejemplo. Entonces pienso que es de suma importancia reconocer esto, aprovecharlo y seguirlo cultivando para que con la ayuda del maestro, la guía del maestro y su contexto particular pueda seguir construyendo sobre ese conocimiento y lo pueda seguir aplicando a su vida diaria, a su contexto particular. Puede ir a su zona, por ejemplo, si es en el campo, puede ir donde sus papás y ese conocimiento que él aprendió en el colegio lo pueda poner verdaderamente en práctica. Le puede decir, papá, ¿cómo te parece que aprendí esto? Y yo creo que esto, por ejemplo, del café, del cacao, lo podemos hacer de esta otra manera. ¿Qué te parece? Entonces, por eso pienso que los modelos mentales son de suma importancia y debemos reconocerlos, aprovecharlos y cultivarlos. Muy bien. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría hacer énfasis en esta pregunta porque creo que es una que relaciona al estudiante y al profesor de manera mucho más profunda. Más que una nota, muchas veces los estudiantes necesitan algo que los motive realmente a aprender. No aprender por tener el conocimiento en el cuaderno o por tener un conocimiento, sino porque ese conocimiento se pueda aplicar, porque ese conocimiento pueda servir de algo más que solo 1 más 1 igual a 2, sino que sepa que si se suma algo va a dar un resultado. Entonces mi pregunta es, como docentes, ¿cómo podemos influenciar en los estudiantes para que las motivaciones extrínsecas sean relacionadas con las motivaciones intrínsecas y se dé un conocimiento real, un conocimiento que perdure, que sea útil y que aporte no solo al estudiante, sino que también el estudiante con ese conocimiento al futuro pueda aportarle un poco a la sociedad? Listo. Bueno, yo lo veo de una manera que puede ser un poco, bueno, puede ser más bien poco convencional, porque, o sea, yo pienso que la motivación del estudiante se puede ver desde varias perspectivas. Entonces, pienso que la primera, que es la más común, tiene que ver con la gratificación inmediata, o sea, o el hacer algo para conseguir cierta cosa. Pero esto es a corto plazo. Por ejemplo, voy a hacer el trabajo para sacarme un 5. Voy a sacarme varios 5 para pasar la materia. Entonces, esa es una concepción. Pero yo pienso también que está la otra concepción, que a mi parecer es la más importante, que es lo que quiero conseguir, pero a largo plazo. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente me mueve a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque la vida es una competencia. Así mucha gente diga, ay no, pero es que no hay que competir. La vida es una competencia.
O sea, el puesto de trabajo que yo quiero, hay muchas personas que lo quieren. Por ejemplo, el carro que yo quiero, muchas personas lo quieren. Entonces, pienso que en cuanto al campo educativo y muchos otros campos, una de las principales motivaciones debería ser volverme verdaderamente competente. No solo enfocarme en la nota, que es importante, porque obviamente hay que pasar la materia para poder seguir progresando y avanzando en el colegio, digamos, ir avanzando los grados, ir avanzando en los temas, tengo que pasar la materia. Pero más aún en eso, pienso que se debería pensar en qué es lo que verdaderamente quiero a largo plazo, porque en cuanto a esto pienso que hay dos perspectivas también, la lógica interna y la lógica externa. La lógica interna del juego es ganar la materia. La lógica externa del juego es el conocimiento que verdaderamente estoy adquiriendo para luego aplicarlo en la vida diaria, independientemente del campo en el que yo me quiera desarrollar. Si quiero ser futbolista, si quiero ser un científico, si quiero ser un astronauta, independientemente de lo que haga, ese conocimiento que estoy adquiriendo no va a ser solo para conseguir ganar el año, pasar la materia, conseguir un 5 en el examen, sino aplicarlo al campo en el que yo verdaderamente me quiero enfocar a largo plazo. Entonces pienso que como maestros deberíamos inculcar eso en los estudiantes, siempre ir más allá, pensar más allá, qué es lo que quiero, esto que estoy haciendo en este momento o esto que voy a hacer, qué parte de mi plan hacia el éxito que yo tengo, hacia mi objetivo fundamental que está allá en el futuro, que yo lo puedo ver, independientemente de lo que sea, futbolista, científico, bacteriólogo, astronauta, lo que sea. Pienso que esa debería ser el rol de nosotros, además de impartir los conocimientos a los estudiantes, verdaderamente encenderles ese fuego por dentro de que cuando quieren conseguir algo hay que hacer una cierta cantidad de pasos para poder llegar hacia eso. Sí, me parece muy interesante lo que mencionas y también creo yo que no hay que caer en o sea, así como no hay que condicionar a los estudiantes con una nota o con una materia, yo opino que tampoco hay que caer en lo contrario, que es el no estimular al estudiante. Es decir, muchas veces los profesores caen en el error de que usted asista a clase y ya con eso es suficiente para pasar la materia. Siento que se debe tener el estímulo o se le debe tener como esa, no sé cómo decirlo, sí, como esa previa idea de que se está es aprendiendo y que si se le está dando un conocimiento es para que sea aprovechado. Entonces, pienso que no hay que caer en ninguno de los dos bandos. No hay que caer en el exceso de estímulos externos, ni hay que caer en la falta de estímulos externos. Porque cuando se da el conocimiento, cuando se da cierto tipo de conocimiento, el no estimularse, el no tener algo que perder, muchas veces convierte a los estudiantes en estudiantes muy mediocres, que no hacen las cosas. Y lo mismo ocurre cuando hay exceso de estímulos externos. Los estudiantes se vuelven muy mediocres en el sentido de que el aprendizaje que hacen no es un aprendizaje que se puede aplicar, sino es un aprendizaje por pasar la materia, por tener la nota. Por ejemplo, existen diversas carreras en las que un estudiante realmente no aprende el por qué ocurre ese problema, sino que aprende a darle un calmante. Es decir, si tiene esto, se le da esto. Si tiene esto, se le da esto. Pero muy pocos estudiantes realmente indagan cuál es el origen de ese problema para darle una solución real. Entonces considero que los estudiantes deben ser estimulados lo suficiente para que aprendan más, para que tengan un conocimiento más crítico, para que tengan un pensamiento más crítico, para que tengan una actitud de no estar satisfechos con lo superficial. Una analogía que veo que puede aplicarse a esto sería la medicina. Digamos, usted llega al médico con un dolor de cabeza
Y el médico, ¿qué le va a decir? Tómese este acetaminofén para que le cure el dolor de cabeza. Más no se va a enfocar en buscar por qué a usted le duele la cabeza. Entonces, eso es lo que no queremos en un estudiante. Queremos que si el estudiante aprende, por ejemplo, que una patada de fútbol necesita fuerza y velocidad, él no se quede solo pensando en que necesita fuerza y velocidad, sino que indague más, que indague qué músculos van a generar la fuerza, qué músculos van a generar la velocidad, por qué se necesita velocidad, cuál es el fin de tener una buena velocidad, y que sea un conocimiento real, porque a la final el conocimiento superficial y el conocimiento vacío abunda en esta sociedad, y lo podemos ver simplemente con mirar a los lados. Muchas veces los compañeros de clase son un claro ejemplo. Son mediocres en sus formas de estudiar y son muy mediocres en su forma de aprender. Y cuando se presentan los parciales, recurren a las trampas, recurren al chat GTP, y realmente no son personas que cuando salgan al mundo laboral van a ser personas realmente competentes y no van a poder realmente alcanzar lo que ellos desean, sino que les toca conformarse con trabajar en X trabajo que solo les pone como requisito que sean graduados en esta licenciatura o en esta carrera profesional. Entonces, si realmente se quiere hacer un estímulo en la educación, se tiene que empezar a estimular algo intrínseco en los estudiantes, y que es el deseo de no conformarse, el deseo de ir más allá, el deseo de tomar un aprendizaje y desglosarlo de forma que usted sepa el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el quién, y que este mismo conocimiento, esa misma desglosación de ese conocimiento, sirva para que ese mismo conocimiento tenga un avance. Es decir, si yo como estudiante soy capaz de saber que este músculo, que este parte de mi cuerpo hace esto, entonces puedo luego tener la curiosidad de qué ocurriría si estimulo este músculo, si estimulo esto de cierta forma o de esta otra forma. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero conocimiento, ahí es donde está el verdadero estímulo por el aprendizaje. Listo, yo pienso que con esto ya daremos por terminada la charla. Estuvo muy interesante los temas que abordamos, tanto la motivación, los modelos mentales, las ideas previas. Pienso que abordamos en bastante profundidad todos estos temas. Muchas gracias. Sí, ya con esto damos finalidad a esta conversación, y solamente nos queda por resaltar y por decir que nosotros como licenciados, como profesores, tenemos la obligación de cierta forma de que el conocimiento evolucione, de que el conocimiento tenga una trascendencia real, de que si no es a todos, sino a una gran mayoría de los estudiantes que aprendan con nosotros, les quede un conocimiento real, les quede al menos un estímulo por aprender más, que no piensen que el conocimiento es solo ir al colegio, ir a la universidad y sentarse en un salón de clases y apuntar en un cuaderno y ya, sino que tengan esa curiosidad por aprender algo más. Listo, eso sería todo. Un saludo a la profe Luz Elena. Porque un ratico de 30.